Bueno, vamos a comenzar a hacer algunos comentarios sobre la primera unidad. ¿Sí? Ustedes hemos hecho una presentación de las 4 unidades que pensamos desarrollar a lo largo del año, que tenemos previsto, un poco da cuenta del recorrido que vamos a ir haciendo juntos en este acercamiento a la práctica, ¿sí? En profundidad, y también esperemos que en algún momento sea un acercamiento situado, ¿sí? Donde podamos estar efectivamente en las escuelas, cuestión que todavía no lo sabemos, de qué manera lo vamos a poder realizar. Así que en esta primera unidad, como ustedes ya saben, la idea es centrarnos en la dimensión epistemológica, o sea, pensar ¿qué es la práctica docente? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus cuestiones centrales, medulares, que definen una práctica docente que la hace distinta de otras prácticas, de otras profesiones? ¿Sí? ¿En qué nos distinguimos en estos momentos de pandemia? Nuestra práctica docente de las prácticas sanitarias, de salud, de las prácticas de contadores, de abogados, de ingenieros que también, o de arquitectos que tal vez están dibujando en sus casas, ¿sí? Pero nosotros trabajamos con sujetos también en particulares y en condiciones institucionales, quiere decir, como decíamos en la presentación, no lo hacemos en cualquier lado, sino que lo hacemos en un ámbito institucional donde también el Estado acá tiene que ver. Esta unidad, como les hemos, si ustedes tienen el programa o los contenidos a mano, ¿sí? La idea es poder clarificar la noción de práctica, que vamos a intentar proponerles, y también que la vamos a articular con la práctica real que realizan los docentes en el nivel secundario. Y a su vez también vamos a trabajar un poco sobre las regulaciones de esta práctica. Esta práctica no se hace de cualquier manera. Tampoco quiere decir que está tan regulada que no me permite espacios de autonomía, de creatividad, de un desarrollo y de iniciativa personal, ¿sí? Sino que casualmente todo eso se potencia, pero en la base de un mínimo encuadre de regulación que brinda el Estado a través de sus normativas y que también fijan las instituciones a partir de normativas generales que provienen del Estado. ¿De acuerdo? Que en eso nos iremos a adentrar en próximas unidades. Aquí entonces lo que nos interesa empezar a tener un acercamiento es a la noción de práctica, ¿sí? ¿Qué entendemos por práctica? Ustedes tienen un texto que yo se los voy a compartir, la idea es un PowerPoint muy sencillo, básicamente con algunas ideas, pero tienen el texto de Gloria Edelstein. Gloria Edelstein es una compañera de Córdoba, que tiene varios textos sobre práctica, se ha dedicado muchísimos años a la práctica y ha escrito cosas sobre práctica, eh, así que es una referente para nosotros en este campo, ¿sí? En principio lo que queremos señalar y diferenciar es la práctica de la enseñanza de la práctica docente. Yo supongo que inmediatamente tal vez puedan advertir cuál puede ser la diferencia, ¿no? Pero de todas maneras vamos a aclarar algunas cositas. Cuando hablamos de prácticas de la enseñanza, es la práctica que básicamente estamos acostumbrados a ver qué hacen los docentes. Cuando uno piensa que hace un docente, enseña. Bueno, es cierto. Ahora, y lo imaginamos en un contexto de un aula, ¿sí? Un cuadrado como representando de alguna manera las dimensiones de un aula, un espacio áulico institucional en el cual se encuentra con los alumnos. Bien, para desarrollar un determinado contenido, con determinadas actividades, propósitos que va a buscar para el aprendizaje, ¿sí? Las prácticas de la enseñanza y las prácticas que le propone para que los alumnos aprendan. Bien. Ahora, lo cierto es que en el marco de la enseñanza, las prácticas docentes abarcan mucho más
que esa situación, que ese momento de estar en el aula, enseñando. Hay mucho trabajo previo que también tiene que ver con una fase preactiva de la enseñanza, que es toda la parte o los momentos en los cuales vamos planificando, ¿sí? Vamos preparando actividades, materiales, sacamos fotocopias, recortamos, preparamos ejercicios, buscamos manuales, buscamos posibles cuestionarios, posibles guías de estudio, armamos algún material para que tengan fotocopiado. En este caso, actualmente las prácticas que están mediadas por tecnologías asumen también otras características. No se repite o se reitera tal cual como se hace en el momento del aula. Pero sí hay que ponerse en la situación de que el otro está tratando de aprender y yo estoy tratando de enseñarles para que aprendan, ¿no? Entonces, las prácticas docentes son más amplias, ¿sí? Incluyen muchas cosas más que hacemos y que hacen los docentes de nivel secundario, además de la enseñanza. Y aquí entonces vayan pensando ya qué otras cosas hacen los docentes, inclusive se lo pueden preguntar en la entrevista que hagan, hacen los docentes además de enseñar en el aula. Organizan actos escolares a pedido de la institución o porque se ofrecen, llevan cuestiones administrativas, pasan lista, a veces sí, a veces no, controlan la entrega de los trabajos de los alumnos, a ver quién lo entrega, quién no lo entrega, evalúan, también esto está ligado obviamente a la enseñanza, completan o fijan una nota final en los trimestres y una nota final de aprobación o no, toman exámenes en distintos momentos del año, ¿sí? Sean regulares o eventualmente algún examen de algún alumno libre. Asisten a reuniones, hoy reuniones por Zoom o por todas las plataformas que quieran, son lo más común. Reuniones con pares de la misma disciplina, reuniones con docentes de otras disciplinas, reuniones con padres, reuniones con el equipo directivo, reuniones con el equipo de orientación de la escuela, con el asistente social, porque alguien no está viniendo, cosas así. Reuniones inclusive con acompañantes terapéuticos para situaciones de chicos que tengamos integrados en el aula. Reuniones, encuentros, definiciones y tomas de decisiones con los que provienen como acompañantes también, no acompañantes terapéuticos, pero sí docentes que vienen de escuelas especiales, para darnos una mano si tenemos algún chico integrado y sugerirnos formas de elaborar los materiales, de presentar las actividades, de elaborar una evaluación, ¿sí? Quiere decir que la práctica docente incluye múltiples facetas que sobrepasa en mucho lo que es meramente la práctica de la enseñanza, que parecería que está estrictamente ligada al momento activo de la enseñanza dentro del aula, ¿sí? Y obviamente, como lo señala también Edelstein, esta práctica tiene determinantes institucionales y contextuales, ¿sí? Obviamente no es lo mismo dar clase en cualquier institución, dar clase en cualquier escuela secundaria. Esa escuela está ubicada en un contexto social, cultural, de un barrio, del centro, de la periferia de la ciudad, en situaciones de zona urbana o semiurbana, es del Estado o es una escuela privada, y eso va a determinar fundamentalmente todos esos atravesamientos, esas cuestiones que estoy nombrando, van a determinar el tipo de práctica que podamos llevar adelante, ¿sí? También si es una institución que tiene, no sé, los 3 turnos, mañana, tarde y noche, si es una institución de enseñanza técnica, porque va a tener una impronta muy particular, el tema de la técnica, una escuela agropecuaria como nuestra escuela de agricultura o cualquier otra escuela agropecuaria, ¿sí? Por lo tanto, esas dimensiones serán fundamentales para conocer y van a atravesar y van a determinar en gran parte qué se puede hacer de las prácticas docentes y qué cosas van a quedar más limitadas, ¿sí?
Como decíamos, la enseñanza es la parte central, el núcleo, lo medular de nuestras prácticas docentes, pero no es lo único. Y en este sentido nosotros los invitamos a pensar a la práctica social, a la práctica docente como una práctica social. Nosotros, el hacer docencia es una práctica fundamentalmente social, ¿sí? Y que está determinada sociohistóricamente. ¿Mm? No es lo mismo haber sido docente durante la dictadura, a comienzos del retorno a la democracia, serlo ahora, haberlo sido durante el primer peronismo, a mitad del siglo XX, ¿sí? Y no será lo mismo las prácticas, tal vez al final de la pandemia, y dentro de unos años, habiendo pasado esta experiencia tan traumática, particular, pero a su vez creativa, que nos implica este periodo de pandemia y de aislamiento social, ¿sí? Seguramente la escuela tendrá otros matices que hoy por hoy es muy difícil aventurar, imaginar en qué terminará, ¿sí? Y obviamente estas prácticas se desarrollan en un espacio y en un tiempo concreto. Por eso digo, vuelvo, hay una dimensión histórica en el tiempo, una dimensión en el espacio que no se pueden obviar. Inclusive, podríamos decir que todos los docentes, toda práctica docente es una práctica social, pero la práctica docente en el nivel secundario tiene algunas características que comparte con la práctica en otros niveles educativos, ¿sí? Y tiene particularidades en el nivel secundario. La práctica de los maestros de jardines de infantes, si ustedes recuerdan, todos ustedes fueron al jardín, más o menos qué se hacía allí, qué hacían los docentes, les recordarán con más o menos cariño, ¿sí? Cómo cantaban, hacían rondas, amasaban, recortaban, pegaban, jugaban, iban sus abuelos, les contaban cuentos, no sé qué, ¿sí? Y la práctica que se hace en nivel secundario es otra, porque obviamente estamos con un sujeto que está atravesando otro momento de su desarrollo individual, subjetivo, ¿sí? De constitución de su identidad. Así que todo eso para tener en cuenta. Y en este sentido, siendo una práctica social, es una práctica profundamente política, ¿sí? Que refiere, y como dice la diapositiva, remite a la esfera de lo público. Aquí nos podemos remitir a lo que hemos aprendido y leído en pedagogía, seguramente en alguna otra materia, ¿sí? Nuestra práctica, la docencia es una actividad política por excelencia, en tanto trabaja con otros para lograr transformaciones en sus otros, ¿sí? Y junto con ellos. No hay transformación sin los sujetos, por lo tanto, tenemos que contar con esos sujetos, de alguna manera hacer un trabajo donde el sujeto se apropie y ejerza la libertad de también querer ser parte de un proceso político de cambio. Obvio, doy por entendido que todos pueden diferenciar lo que es una práctica política, ¿sí? Y lo que es una práctica en un partido político. Es otra cuestión que no tiene, digamos que obviamente tiene que ver, pero que en este sentido nosotros estamos tomando lo político en un sentido amplio, en tanto transformación, en tanto trabajo sobre el bien común, en tanto trabajo sobre lo público que nos atañe a todos, ¿sí? Si pasamos a la otra diapositiva, también nos va a llamar la atención sobre, y vamos a volver sobre esto, que se trata de una práctica compleja. ¿Será para tanto? Uno podría pensar, es tan complejo. Si yo sé mi disciplina, y esto a veces es el pensamiento de muchos profesionales, si yo estudié contador, sé de contador, tengo conocimientos de lo que es ser un contador, conocimientos de contabilidad, administración y lo que sea, puedo ser docente. Si yo estudié geología, puedo ser docente de geología porque sé, ¿sí? Parecería que con saber la disciplina o un conjunto de disciplinas, un campo de conocimientos, bastaría para llevar adelante una práctica docente. Y en este sentido, la práctica docente es compleja,
¿sí? Porque se desarrollan escenarios muy particulares. Una práctica, un docente puede estar trabajando simultáneamente en escuelas estatales y escuelas privadas, en contextos del centro, en contextos de la periferia o en contextos rurales, ¿sí? Puede estar inclusive trabajando en contextos de encierro, en la escuela secundaria de la cárcel, en alguna fábrica recuperada, ¿sí? Y las prácticas allí van a ser absolutamente distintas. Van a tener algo en común, sí. Hay cuestiones que vamos a seguir haciendo. No nos vamos a convertir ni en enfermero, ni en asistente social, ni en psicólogo. Sin embargo, es posible que tengamos que recurrir a algunas otras cuestiones que por momentos puede ser que nuestra práctica parezca la práctica casi de un padre o de una madre, frente a alguien que está pasando una situación muy terrible porque está encerrado o por una enfermedad o por una crisis o por lo que sea, una práctica que tenga que ser de mucho acompañamiento, ¿sí? Por la situación socioeconómica que viven los estudiantes, y entonces además de estar en el aula, tendría que estar en el momento de comedor o de una copa de leche, ¿sí? O de un refuerzo de alimentación, ¿eh? Por momentos también poder disfrutar de otros tipos de, digamos, de aulas al aire libre, ojalá a lo largo del año esto se pueda, sea en una salida de campo, en un viaje de estudio, en un gimnasio, en estas que hacen de educación física, actividades, o en un concierto de rock que los chicos organizan en la escuela, etc. Además, estamos hablando de una práctica regulada, que esto va a ser lo central de la segunda parte de esta unidad, ¿sí? Está regulada ahí desde lo político, las leyes fundamentalmente, es el Congreso de la Nación o el Congreso, eh, las cámaras de la provincia las que definen las políticas centrales de la educación, las leyes educativas y lo demás, inclusive todo lo que tiene que ver con lo curricular, figura allí también, ¿sí? Ustedes saben que por ahí decimos, bueno, el diseño curricular parece un cuaderno salido de cualquier lado. No, no, es un cuaderno en tal caso, pero a su vez es acción y es algo que es una decisión política. Y adentro está nada más y nada menos que las decisiones acerca de qué enseñar y qué no enseñar, qué aprender, qué no aprender, qué quedó afuera y qué se incluyó en el currículum. Todos esos son decisiones políticas fundamentales, ¿sí? Y además está también atravesada la práctica por, en términos de las regulaciones institucionales, todo lo que tiene que ver con lo micropolítico. Por allí tenemos una misma norma que es válida para toda la provincia de Buenos Aires, para todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, pero la forma en que se regula la letra más chica, podríamos decir, la micropolítica institucional, se va a jugar a nivel de las propias escuelas. Entonces yo voy de una escuela a otra y la micropolítica cambia. Las formas de ejercer la política también cambia, ¿sí? En algunos casos somos burocráticos, más abiertos, en algunos casos se hace todo como si fuera muy de confianza, basado en el acuerdo, en la palabra, y en otros tiene que estar todo por escrito. Ahí también tiene que ver, obviamente, cómo se llevan adelante las gestiones de los directivos. ¿Mm? Obviamente esta práctica que tiene que ver con lo político está atravesada por cuestiones del poder y a no tenerle miedo en ese sentido, ¿sí? También vamos a trabajar esto en otra unidad, pero obviamente el poder atraviesa las relaciones, los vínculos que mantenemos con todos los demás. Nosotros ejerciendo poder sobre los demás y los demás ejerciendo también poder de distinta manera, bajo distintas formas, con distintas modalidades y demás. Años atrás, los estudiantes por ahí hasta han hecho algún piquete, alguna sentada en alguna calle reclamando el gas, porque en el invierno tenían frío dentro de las aulas, ¿sí? Una forma de ejercer el poder. En este momento no lo van a poder hacer porque están en su casa, pero sí pueden resistir de otras maneras, haciendo un ejercicio del poder que tienen en forma individual y en forma colectiva, en las formas en que se plantean las actividades para con ellos. Algunos habrán escuchado, están sobrepasado de actividades,
no tienen las tecnologías ni la conectividad suficiente para poder hacerlas, etcétera, ¿sí? Y por último, para cerrar, es una práctica que obviamente no es neutral. Obviamente, no sé si es el mejor calificativo, pero es una práctica en la cual estamos siempre tomando decisiones, y esas decisiones están imbuidas de cuestiones que les atraviesan los valores, ¿sí? Los valores de la participación, los valores del respeto por los otros, por la diversidad, por los ritmos de trabajo, ¿sí? Esos valores se ponen en juego y en nuestras decisiones quedan de alguna manera expuestos esos valores. En este sentido, nunca tenemos una práctica que parezca neutral, ¿sí? Inclusive cuando se quiere ser neutral, ya el haber asumido la neutralidad también es una posición, por lo tanto, que tira abajo estas posibilidades de no de querer ser neutral, porque es imposible, digamos, esa posibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, este es un poco el planteo de este primer encuentro, para que ustedes se queden pensando a partir de esto y revisen un poco las prácticas que ya conocen. Ustedes todos han pasado, obviamente, por el nivel secundario, sé que son especialistas en docencia de nivel secundario. Y en tal caso, ahora que están en la universidad, y que ya se van varios años, es la más cercana que tienen. Si haríamos que vayan a la práctica de los docentes de primario o de inicial, sería mucho más atrás en el tiempo. O sea que esta es la práctica de secundario es la que tienen más a mano para revisar la práctica de los docentes en relación también con la práctica de ustedes como estudiantes que fueron del nivel secundario. Cómo lo vivieron, cómo lo atravesaron, qué marcas les dejó esa experiencia de esos años, ¿sí? Algunos, más que marcas, se quedaron tal vez con cicatrices, con tatuajes que no son los de un chicle, que no se borran fácilmente, y que quisiéramos no tatuar a los demás de la misma manera, ni dejarles semejantes cicatrices, pero marcas siempre vamos a dejar, porque nuestro trabajo docente, nuestra práctica docente, deja marcas, no es neutral, ¿sí? Es una práctica fuertemente social y política, y en ese sentido siempre va a dejar marcas porque trabaja con los otros para transformar a los otros, ¿sí? Junto con ellos en otra cosa que estamos buscando. Bueno, en los próximos encuentros vamos a seguir trabajando con otros materiales. Dejamos aquí esta clase y nos vemos en el próximo encuentro.